Vamos ya al próximo tema, que es discalculalia y tecnologías del futuro, que estará a cargo del doctor Andrés Riesnik, doctor en física, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, donde además es integrante del Laboratorio de Neurociencias. Publicó decenas de artículos en revistas científicas sobre redes de comunicación y neuronales. Es divulgador científico, participó en varios programas televisivos, actualmente conduce la Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Es autor de Neuromagia, de atletismo mental y retos asombrosos. Dirige el equipo de investigación del colectivo El Gato y la Caja y hoy tenemos el agrado de presentarlo aquí en este Congreso de Educación. Bienvenido, doctor Andrés Riesnik. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo están? Un gusto enorme. Gracias por la invitación. Estoy viendo acá si puedo compartir pantalla y no lo logro. Creo que me tienen que dar permiso de administrador. ¿Puede ser? No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan? Me siento un poco solo. ¿Hay alguien? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Genial. Y no sé si me pueden dar permiso ahí para... Ahí, share screen. Acá ya lo puedo hacer. Mientras voy compartiendo mi pantalla, aprovecho para agradecer a Marcela, que me invitó, a Elena, que recién me escribió. ¿Ahí están viendo la pantalla? Todavía no. A ver si lo logro. Esperen un minuto, que todavía con tiempo. A ver qué me parece un cartel. Your screen sharing is dice que está pausado, no sé por qué. Esperen un minuto que no logro volver a la... ¿Por qué no me está dejando? Disculpen un minuto, Me dice que está pausado. Ajá. ¿Qué me está pasando? No logro entrar al Zoom de nuevo, no los veo. Solo veo la pantalla. Disculpen, cosas que pueden pasar. Ah, ah, perfecto, muchas gracias. Es lo que necesitaba porque no encontraba. A ver si logro ahora. Eh, Slideshow, creo que es esta. A ver si lo logro ahora. Share. ¿Lo logré? Perfecto. Entonces ahí están viendo la pantalla que dice Discalculia y tecnologías del futuro. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro. Bien, entonces... Y ahí pasé, perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí, disculpen. Bueno, muchas gracias, Elena. Entonces decía Marcelo también, que está ahí en la coordinación, me estuvieron ayudando, muchísimas gracias. Yo voy a hablar sobre este tema que es discalculia y tecnologías del futuro. Ya me presentaron, así que algo de mí conocen. A mí lo que me interesa últimamente como investigador en neurociencias es el tema de la discalculia, porque yo creo, y esto es el primer punto que quiero comentar, que la discalculia, que es una dificultad específica en el aprendizaje de la aritmética, en este sentido la discalculia es la análoga a los números a la dislexia para la lectoescritura, pero yo creo que esta dificultad específica en matemática es algo así como el gran capítulo olvidado de la neuropsicología. ¿Por qué? Porque en neuropsicología se publicó de todo, se publicó un montón sobre dislexia, por ejemplo, pero se publicó también sobre ansiedad, sobre emociones. Bueno, recién tuvimos una charla muy linda sobre emociones, sobre capacitación a la familia, sobre autismo, sobre mindfulness, de todo, pero discalculia se estudió poco y nada. De hecho, hay pocos libros conocidos. Este es un libro que salió hace poco en inglés. En castellano voy a recomendar algún libro también que existe ya, pero es muy poco lo que se conoce sobre este trastorno específico para el aprendizaje de la matemática. Creo que esto es malo por muchas razones y por eso a mí me gusta concientizar a toda la comunidad educativa sobre que existe la discalculia, porque muchas veces ni se sabe que existe. Y a mí lo que me parece peligroso de eso es que muchas veces las personas tienen en la cabeza una visión que viene más bien de Noam Chomsky, una visión chomskiana, en la cual se cree que una persona que adquiere la capacidad de comprensión del lenguaje, de razonamiento, automáticamente adquiere las capacidades para la aritmética básica, para la manipulación básica de números, para entender que 1 más 1 es 2 y que 2 más 2 son 4. Esa creencia de que estas dos cosas son indisolubles, la capacidad de razonamiento y la capacidad de manipular números, hace que muchas personas que tienen una dificultad específica con los números, pero por lo demás tienen un desarrollo cognitivo absolutamente normal, se sientan estigmatizadas, se sientan mal, sienten que no son buenas, se sienten que son un poco tontas, digámoslo así. Miren, es increíble, yo últimamente hago muchas presentaciones, porque hago un espectáculo, ahora voy a hacer una partecita de... Yo hago un espectáculo que mezcla magia y números, y siempre termino hablando un poco de mis investigaciones,
y comento sobre la discalculia. Y comento que muchas veces hay ingenieros, por ejemplo, programadores que son discalcúlicos, que una cosa, el razonamiento o la capacidad de comprensión no tiene nada que ver con la capacidad de manipulación de números. Y es increíble como siempre se me acerca gente y me dice, no puedo creerlo, ahora que entiendo lo que me pasa, me siento mucho mejor, porque yo me sentía medio tonto, medio bolú. De hecho, siempre me cuenta las mismas anécdotas, es increíble. Me cuenta mucho la anécdota de que no iban al kiosco a comprar cosas o al supermercado porque les daba vergüenza, porque sabían que se iban a hacer lío con el cambio, iban a pasar un papelón y ellos mismos o ellas mismas se iban a sentir un poco tontas o un poco tontos. Y dicen, bueno, eso me hacía sentir muy mal, pero es mejor saberme con discalculia que sentirme un tonto. Entonces creo que también en algún sentido el conocer que existen este tipo de dificultades específicas del aprendizaje ayuda muchísimo a muchas personas, no solo a comprender lo que tienen, sino también, ahora como vamos a ver, a intervenir tempranamente y a que los docentes, padres, toda la comunidad educativa en general esté atento o esté atenta a que esto existe para poder hacer un diagnóstico temprano y entender mejor lo que está pasando con un diagnóstico diferencial. ¿Por qué digo que es el gran capítulo olvidado de la neuropsicología? Miren ustedes la cantidad de papers que se publicaron en dislexia. Comparémoslo con dislexia, porque dislexia creo que ya es bastante conocido. Todos ustedes escucharon hablar de dislexia, y la mayoría de ustedes, o si no todos, saben lo que es la dislexia. Creo yo como soy investigador y no doy clases, no, charlo mucho con docentes, pero sobre todo en este tipo de eventos, que me parecen preciosos, me encantan y agradezco mil que me inviten. Y yo supongo que todos conocen la dislexia, que es a pesar de un desarrollo cognitivo normal, una dificultad específica en el aprendizaje de la lectoescritura. Y gracias a las investigaciones que hubo, pongamos, en los últimos 10 o 15 años sobre los orígenes de la dislexia y su posible tratamiento, hoy en día sabemos que existen métodos que se suelen resumir bajo el paraguas con el nombre de conciencia fonológica, que puede ayudar a los chicos o a las chicas con esta dificultad específica. Y esto se supo gracias a las investigaciones de los últimos 15 años, y se sabe que hoy en día el 75% de los chicos o las chicas con algún grado de dislexia lo que tienen es una dificultad en el procesamiento de los sonidos. Yo lo digo porque lo conozco perfectamente, porque yo soy disléxico. Yo cuando era chiquito, a mí me iba bien en la escuela, me iba muy bien. Yo estudié en Almagro, acá cerca, en el barrio de Almagro, en Capital Federal, iba a una escuela de barrio y a mí me iba muy bien, pero tenía una dificultad muy grande en lectoescritura, tenía muchos más errores de ortografía de los que debería tener debido a mi nivel. Y bueno, me acuerdo que hasta la llamaron a mi mamá, a los docentes, para charlar con ella, y claro, ni se conocía lo que era, no se usaba la palabra dislexia, no se sabía lo que era. Hoy mirando hacia atrás sé que la tenía, incluso porque veo los síntomas más típicos de la dislexia en mí, que son la dificultad en distinguir fonemas, ¿no? Yo me sigo confundiendo la T con la D. Hasta el día de hoy me confundo la T con la D. Son dos fonemas que cuando hablo o cuando escribo o cuando sea escribiendo con lápiz y papel o sea escribiendo en la compu, me confundo sistemáticamente la T con la D. Cuando escribo algo lo voy a revisar, sistemáticamente me confundo que cambié la T con la D. Entonces hoy en día se sabe muchas veces el origen, se sabe que este tipo de dislexias que tienen que ver con la dificultad de procesamiento de sonidos, que tienen que ver con el 75% de las dislexias, tienen un correlato neuronal, porque si vamos a ver la parte temporal del cerebro de estos chicos o estas chicas, se nota una desorganización en el cerebro, en esa parte que procesa sonidos, desorganización que sin embargo con una intervención temprana se puede paliar, el cerebro se puede gracias a la plasticidad reorganizar gracias a esa intervención y que ese chico y esa chica después avance a una velocidad normal con el resto de los chicos en ese aprendizaje específico. Pero lo que quiero que noten acá, que se ve muy claramente, es cómo hubo desde la década del 90 se publican miles de papers sobre dislexia y fue aumentando esto, inclusive en la última década se publicaron acá ven más de 3.000 papers en revistas científicas. Acá estoy hablando de revistas científicas PubMed, que es una base de revistas científicas de las más famosas, y ven cómo hay más de 3.000 papers sobre discalculia y sobre dislexia, quiero decir, perdón, y sobre discalculia hay mucho menos, ¿ven? No llegan aquí. Ahora, esta última década hubo mucho más, hubo casi 500 papers, digamos, anda por los 400, 300 y pico, pero se empezó a avanzar. Pero es algo todavía muy desconocido, diría yo, no solo por los padres, no solo por los chicos y las chicas, sino también probablemente por los docentes, y seguro, creo yo, que no sean los profesorados. Esto ustedes me dirán después, pero en ese sentido creo que hay una desactualización importante, en el sentido de que este tipo de conocimientos muy nuevos no se están dando, y a mí me parece fundamental que se conozcan. ¿Para qué? Para que los docentes estén atentos a los posibles riesgos que hay. ¿Por qué? Porque se calcula que la prevalencia de la discalculia con algún grado de dificultad en el aprendizaje específico de números es del 5 al 7% de la población. Es gigante, es muchísimo. Hay muchísimos chicos y chicas que tienen alguna dificultad específica en relación a la matemática en específico, y sin embargo no somos tan conscientes de que eso ocurre, y algo importante acá es que no hay diferencia de géneros. Estos dos papers que estoy mostrando, lo que estudiaron es si hay diferencias de género o no en la incidencia de discalculia, y vemos que no hay. O sea, tanto chicos como chicas pueden tener
una dificultad específica de aprendizaje de la matemática, grosso modo entre el 5 y el 7%. Ay, che, yo hablo re rápido, la estoy viendo a Virginia que hace el lenguaje de señas. ¿Te estoy matando? No, gracias, gracias. Bueno, gracias, gracias. Porque empiezo a acelerar y me da... Bueno, gracias, gracias. Bueno, perdón, sigo. Entonces, les decía, ¿y por qué es tan importante esto? Estar atentos, y me parece que puede mejorar muchísimo la vida de miles o millones de estudiantes y estudiantes, chicos y chicas de todo el mundo, si esto se empieza a conocer y estamos más atentos. Porque, como dice Stan Dean, que es un gran neurocientífico, muchos de ustedes conocerán, y este libro se los recomiendo, este es el libro en castellano que les quería recomendar, donde hay un capítulo entero sobre discalculia y pueden consultar. Pero como dice él en esta frase, dice, hasta los 7 años la plasticidad del cerebro es máxima, y las evidencias muestran, las evidencias científicas nos han demostrado que cuando comenzamos la intervención antes de los 6 o 7 años los resultados son rápidos y claramente visibles. Querramos o no, existe una ventana de plasticidad en el cerebro que cambia un poco de acuerdo a cada chico, pero es verdad que todos cuando somos más chiquitos tenemos un cerebro mucho más plástico, y si detectamos una dificultad tempranamente e intervenimos, la probabilidad de que la intervención sea efectiva es mucho mayor. Por eso digo, si combinamos estos dos conocimientos, que existe un 5 a 7% de prevalencia, con el hecho de que si detectamos tempranamente le damos una oportunidad mucho mejor a los chicos y a las chicas, quiere decir que nos estamos perdiendo una enorme oportunidad de mejorar el aprendizaje en aquello que la Argentina está más retrasada. Porque si, mira, les voy a dar un dato que para mí es el dato más desolador. Yo soy argentino, me quiero vivir acá, me encanta la Argentina, me voy a vivir acá el resto de mi vida y me encanta. Probablemente haga un viaje al exterior, ¿por qué no? Pero es verdad, miren, les doy un dato desolador. En las últimas pruebas a aprender, que se toma para chicos de más o menos 15 años, que las pruebas a aprender, puedes tener ni crítica, lo que quieras, hay críticas muchas veces por el lado más bien del progresismo, que son hechas por el Banco Mundial, lo que quieras. Las pruebas a aprender están bien hechas. Y si uno lee lo que se le pregunta a los chicos de 15 años, son cosas como x más 2 igual a 4, ¿cuánto es x? Son cosas que un chico de 15 años debiera saber. Muy bien. En las últimas pruebas a aprender, que a Argentina le fue claramente mal en matemática, el 15% mejor de la Argentina es equivalente al 15% peor de China. 15% mejor de la Argentina, que somos muchos menos, equivalente en matemática a los 15 años que el 15% peor de China. Es decir, tenemos un problema en matemática. Y para el futuro del país creo que es fundamental que tratar de intervenir y cambiar esta situación. Porque ¿quién va a negar que para el desarrollo de un país es fundamental la ciencia, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, y que la base del pensamiento científico empieza muchas veces por comprender conceptos matemáticos en la primaria? Entonces creo que es algo fundamental que tengamos conciencia de esto, y que tengamos conciencia no solo que existe la discalculia, sino que hay métodos para tratar de detectar de poblaciones de riesgo para después hacer un diagnóstico diferencial más concreto y ver si necesita alguna intervención. ¿Cómo con la dislexia? Ya me anticipo un poco, spoiler alert al final de la charla. ¿Cómo con la dislexia? Se sabe que intervenciones, grosso modo, 2 veces por semana, 25 minutos, en 3 meses lográs equiparar bastante bien, depende de cada chico, cada chica, pero grosso modo, cuando detectás a un chico o una chica con dislexia o con discalculia, intervenciones personalizadas de unos 3 meses, 2 veces por semana, algunos minutos, suelen funcionar muy bien. Por supuesto que lo primero, como decía el orador antes de mí, siempre es el vínculo que creas con el chico o con la chica. Por supuesto, hay algo de un vínculo afectivo, pero ahora vamos a ver qué tipo de intervenciones específicas se pueden hacer para mejorar la situación, porque la creación del vínculo afectivo es una condición necesaria, pero no siempre suficiente para que la intervención sea óptima. Muy bien. Voy a hacer una pequeña introducción ahora a la neurociencia del aprendizaje, a los grandes conceptos de la neurociencia del aprendizaje, para ver cómo esto se aplica a la matemática y cómo podemos entonces entender un poco mejor la dislexia. La discalculia. ¿Por qué existe la discalculia? ¿Cuáles son los correlatos neuronales de la discalculia? ¿Por qué existen diferencias entre nosotros? Porque a muchas personas les parece que la afirmación de que algunos chicos o algunas chicas tienen mayor dificultad que otros en la matemática o en el pensamiento abstracto, por ejemplo, es una afirmación moral que deba ser rechazada y no una afirmación empírica que puede ser validada o rechazada por la evidencia. Yo creo que hoy en día, vamos a ver, hay mucha evidencia de que hay muchas veces una base genética en la dificultad de algunos chicos y chicas en la dificultad del aprendizaje de matemática, como de cualquier cosa, matemática o baile, o deporte, o ciencia, o literatura, o lo que quieras. Para todo hay diferencias, pero hay cosas en común. Y creo que es importante que entendamos estas diferencias entre cuando estudiamos la neurociencia y la genética de aquello que todos tenemos en común en relación a la neurociencia y la genética de aquello que nos hace diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque creo que también acá hay mucha confusión. En el siguiente sentido, por ejemplo, la palabra genética se usa en ciencia en dos sentidos muy diferentes y muchas veces opuestos, y no se sabe bien esto. Por ejemplo, hace poco entrevisté a Marcelo Rubinstein, que es uno de los investigadores, o el investigador argentino en temas de obesidad.
Él habla de sociedades obesogénicas y la Argentina es una sociedad obesogénica en el sentido de que los chicos tienen a disposición carbohidratos refinados, azúcares y harinas para comer todo el tiempo, en fin, otro tema. Pero él me dijo la siguiente frase: nuestro cerebro está genéticamente cableado para que nos guste el azúcar. Repito, nuestro cerebro está genéticamente cableado para que nos guste el azúcar. Él acá está usando la palabra genética en un sentido muy específico. Lo que quiere decir cuando usa la palabra genética es que genes normales en interacción con ambientes normales generan un ser humano que en general con muy buena probabilidad le va a gustar el azúcar, por default. Estamos hablando de lo que todos tenemos en común. Hablamos de que algo es genético porque es algo que todos tenemos en común. Yo puedo decir, por ejemplo, también que, ahora vamos a ver esto enseguida, que todos podemos adquirir un lenguaje, porque todos tenemos un cerebro humano que está arquitecturado por ciertos genes, que en interacción con ambientes normales nos hace adquirir un lenguaje. No lectoescritura. La lectoescritura no se adquiere sin un plan específico para eso. Pero un lenguaje hablado sí. Cualquier chico en cualquier parte del mundo, con genes normales, que interactúan con ambientes más o menos normales, a la larga va a aprender a hablar. ¿Tá? Y eso, en ese sentido, estamos genéticamente cableados para aprender un lenguaje. ¿Tá? Pero a su vez, muchas veces decimos, bueno, nuestro color de ojos es genético. Pero ¿hay qué queremos decir? No estamos hablando de lo que todos tenemos en común. Nos referimos a la palabra genético como una explicación a aquello de lo que tenemos de diferente, el color de ojos. Tenemos diferentes colores de ojos porque nuestros genes son diferentes. Ahora bien, tenemos diferentes capacidades en deporte, en arte, en literatura y en matemática también, porque nuestros genes son diferentes. Sí, hay facilidades y dificultades, propensiones, hay inteligencias múltiples, algunos tienen más facilidad para unas cosas, otros para otras, y en parte, solo en parte, tiene que ver con nuestra genética. Y acá hablamos de palabra genética en el sentido de tratar de explicar lo que tenemos de diferente. Así que es importante esta distinción sobre tratar de entender lo que tenemos de igual, lo que tenemos de diferente. Es una distinción que yo hago mucho en mis clases y en mi último libro, Tabú, porque parece que está bueno para organizar un poco el pensamiento de cómo encaramos estos temas. Y entonces vamos a ver en general ahora en neurociencia del aprendizaje, y después lo aplicamos a la matemática, pero en neurociencia del aprendizaje en general, ¿qué tenemos de común y qué tenemos de diferente? ¿Qué tenemos de común en el aprendizaje? 3 conceptos que me parece que son importantes para tener en cuenta, y que yo diría que son los 3 conceptos, si se quiere, más antiintuitivos dentro del mundo académico, del mundo progresista en el que nosotros vivimos. El primer concepto es el de módulos mentales o cerebrales. Es un concepto que en realidad aparece en oposición a la teoría de la tabla rasa que dominó toda la psicología a lo largo del siglo XX. El cognitivismo aparece en la década del 50 con Noam Chomsky, que muestra por primera vez, más allá de toda duda razonable, que nuestro cerebro no es una tabla rasa, que necesitamos tener algún tipo de módulo cerebral específico para el aprendizaje del lenguaje. De hecho, se dice que el cognitivismo nació en un debate muy específico en la década del 50 en un congreso en que Chomsky le gana un debate a Skinner, y donde muestra más allá de toda duda razonable esto que acabo de decir sobre el lenguaje. Pero lo importante acá es el concepto de que nuestro cerebro, cuando nacemos, no es una tabla rasa. Tiene cierta estructura, con ciertos módulos. La palabra módulo a veces es un poco confusa porque da la idea de que están geográficamente localizados, aunque pueden ser redes neuronales distribuidas hasta fuera de la cabeza inclusive, pero lo importante es que venimos con ciertos módulos para aprender cosas. Hay un libro al respecto que me encanta, que es de Steven Pinker, se llama El instinto del lenguaje, y que articula muy bien todo el concepto de módulo cerebral y el hecho de que no somos una tabla rasa. Y se hace la pregunta, que a mí me encanta, que es la siguiente: ¿son las arañas expertas en geometría? No, por supuesto no son expertas en geometría, son arañas. Pero lo mismo pasa con el ser humano. Cuando un chico o una chica de 5 o 6 años empieza a hablar y lo hace bien, no es porque sepa de gramática, morfología o sintáctica, aunque aplica perfectamente las reglas, sino porque es miembro de la especie humana y habla correctamente usando las reglas de la gramática y la sintáctica, como una araña teje telas de araña usando las reglas de la geometría, sin saber cómo lo hace. Por eso hablamos de conciencia fonológica, cuando hablamos de dislexia, porque hablamos de que el chico o la chica concienticen aquello que ya hacen, que es manipular fonemas, que son los átomos del lenguaje, para, mediante permutaciones y combinaciones, generar palabras y después oraciones. En fin, tenemos, así como tenemos módulos cerebrales para el lenguaje, tenemos módulos cerebrales para un montón de cosas, y tenemos módulos cerebrales también para el procesamiento de números. Y sabemos en qué parte está del cerebro esos módulos cerebrales que desde que casi nacemos se encargan de procesar números en los estímulos que recibimos. Se llama el surco intraparietal, es la parte que procesa números, es la parte horizontal del surco intraparietal, una parte muy específica del cerebro. Ustedes la están viendo en la figura a la izquierda en rojo, desde el cerebro en el exterior, pero más adentro está el surco donde se procesan los números. Hay muchos experimentos que muestran hoy en día, ya más allá de toda duda razonable, que los bebés humanos y los animales no humanos, todos los mamíferos como mínimo, procesan números.
de forma rudimentaria, holística, y probablemente no consciente, pero procesan números. Les doy un ejemplo. Un bebé neonato recién nacido, si vos le pones delante una pantalla y le mostrás un montón de imágenes, que lo único que tienen en común esas imágenes que van cambiando es que tienen tres de algo. Pueden ser 3 elefantes, 3 mesas, 3 sillas, lo que sea. Brillan más, brillan menos, están todos en un rincón, están distribuidos en la pantalla. Cambia todo. Lo único que no cambia es que hay 3. Ahora bien, él mira un rato y después se aburre. Pero si en la pantalla de repente aparece una imagen con 2 elementos o con 4, es decir, cambia la numerosidad de la imagen, entonces el bebé mira de nuevo, o succiona más el chupete, que es la otra cosa que tenemos para saber de qué le gusta. Me gusta Virginia haciendo que succiona el chupete. Bueno, entonces, entonces, ahí ven que el bebé, ya en su comportamiento, estamos viendo que de alguna forma rudimentaria y probablemente no consciente, está procesando el concepto de número, está detectando la cantidad de elementos en una imagen. Pero también puede ser experimentos con sonidos o con tacto. Por ejemplo, en monos ya se sabe que hay neuronas que codifican números únicos. Por ejemplo, hay una neurona que se activa si y solo si está frente a la presencia del número 3. No importa el tipo de estímulo, puede ser visual, ve una imagen con 3 cosas, puede ser táctil, lo tocas al mono 3 veces, entonces se le enciende la neurona del número 3, puedes mandarle 3 bips, bip, 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 se le enciende la neurona que codifica el número 3, en fin. En humanos no podemos hacer eso porque no podemos poner un electrodo al humano para detectar neuronas únicas, pero con monos se ha hecho, por ejemplo. En fin, hay una avalancha de evidencias que viene de un montón de ramas de la ciencia que muestran que el cerebro humano, desde el nacimiento, así como tiene módulos cerebrales para el procesamiento de imágenes visuales, para el procesamiento del lenguaje, tiene módulos cerebrales también para el procesamiento de números. Ahora bien, si me entendieron hasta acá, van a estar de acuerdo conmigo o van a entender lo que se llamó la paradoja de la lectoescritura o la paradoja de la lectura a finales de la década del 90. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué existen estos módulos cerebrales? Existen porque fueron una ventaja para la sobrevivencia y la reproducción. ¿Qué es eso? Existen módulos cerebrales para el procesamiento de imágenes visuales. Por ejemplo, los seres humanos vemos muy bien, solo no vemos mejor que las águilas prácticamente. Pero vemos muy bien. ¿Por qué? Porque evolucionamos en praderas africanas bañadas de sol, donde quien podía ver bien tenía una enorme ventaja de sobrevivencia y reproducción. En otras palabras, quien podía ver bien a un león de lejos gritaban león, salían todos corriendo, y los que no veían al león, bueno, eran canapé de león. Entonces, tenemos un módulo cerebral para procesar imágenes visuales muy bueno, porque hubo una presión evolutiva, una ventaja adaptativa en el hecho de poder ver bien. Lo mismo pasó con el lenguaje, si tenemos un módulo cerebral que nos ayuda a adquirir un lenguaje desde nacimiento, es porque evidentemente fue una ventaja adaptativa al lenguaje. Lo mismo para el procesamiento de números. Por eso los animales también tienen módulos cerebrales para procesamiento de números. Hay muchas ocasiones en las que a un león, por ejemplo, le conviene entender mejor si acá hay 3, si acá hay 2, para dónde me conviene ir. Depende si es comida o si son cazadores, en fin, como que hay situaciones en las cuales a los animales les viene muy bien poder computar el concepto de número para la sobrevivencia y la reproducción. Ahora bien, si estos circuitos, estos módulos mentales con los que venimos de nacimiento, fueron una ventaja evolutiva, ¿cómo puede ser, y esta es la paradoja de la lectoescritura, cómo puede ser que seamos tan buenos en lectoescritura, leyendo y escribiendo, si nuestro cerebro no puede haber evolucionado para eso? ¿Por qué nuestro cerebro no puede haber evolucionado para la lectoescritura? Porque la lectoescritura tiene aproximadamente 10 o 20.000 años, o sea, hay registros, depende. Hay un libro muy lindo llamado La historia de la lectura de Mangel, se los recomiendo, el ex director de la Biblioteca Nacional. Pero digamos que no más de 30.000 años seguro. Algunos dicen 10.000 o 30.000, los más exagerados 30.000. Desde que existe la lectoescritura. El ser humano tiene en la Tierra, por lo menos, está en la Tierra hace por lo menos 200.000 años. Es decir, 10, 20, 30.000 años, en términos evolutivos no es nada, es muy poco. Entonces el cerebro no puede haber evolucionado, no pueden haberse seleccionado genes para la lectoescritura, no hubo tiempo para que eso ocurra. Y entonces, ¿cómo puede ser que nuestro cerebro sea tan bueno para la lectoescritura? Bueno, esta aparente paradoja, se la llamó paradoja, es una aparente paradoja porque tiene solución, se soluciona con los otros dos conceptos que les quería decir, que les quería comentar, que son conceptos generales de la neurociencia del aprendizaje antes de aplicarlos a la matemática. Los otros dos conceptos son el concepto de plasticidad, este es el más conocido, probablemente escucharon hablar de él, nuestro cerebro es plástico. Esto es un poco antiintuitivo porque los otros órganos del cuerpo no esperamos que su funcionalidad o estructura cambie demasiado con la educación y la cultura, ¿no? El pulmón, el corazón son más o menos iguales, y no es que si vos comés de una forma, bueno, el comés te puede cambiar un poco, sí, la salud del corazón, pero no la estructura y la funcionalidad. Y uno con la cultura y la educación no cambia la funcionalidad y la estructura del estómago o del riñón. En cambio, lo que sí pasa
es que cambia la estructura y la funcionalidad del cerebro, porque nuestro cerebro es plástico. Entonces, gracias a la plasticidad nuestro cerebro se va modificando, y gracias a que nuestro cerebro se va modificando, ¿cuál es la regla de modificación del cerebro? Se llama regla de Hebb. Partes del cerebro que se encienden juntas se van conectando. Y al final de cuentas, de tanto encenderse juntas, quedan conectadas, y cuando se enciende una, se enciende la otra también. Por ejemplo, lectoescritura. Al principio, hay dos partes del cerebro que se tienen que encender. Se tienen que encender la parte del cerebro que procesa imágenes visuales, que reconoce la letra A, y se tiene que encender la parte del cerebro que dice A y que entiende A. Son dos partes diferentes del cerebro. Con mucho entrenamiento, con mucho esfuerzo, el chico logra que las dos partes se prendan juntas, el chico o la chica. Y después de tanto hacerlo, gracias a la repetición, a la consolidación, de tanto hacerlo muchas veces, se crean esas rutas neuronales que permiten la lectoescritura. La lectoescritura solo es posible gracias a esas rutas neuronales, y hoy en día podemos saber si un chico o una chica son analfabetos o no, mirando con un resonador magnético funcional la cantidad de conexiones entre la parte del cerebro que procesa imágenes visuales y la que procesa lenguaje. Porque quienes han sido alfabetizados tienen caminos neuronales entre esas dos partes del cerebro que no tienen quienes no han sido alfabetizados. Existe un correlato neuronal de ese aprendizaje, pero esto, lo que logra esta plasticidad interconectando estos nuevos módulos, es entonces reciclar estos módulos. Y por eso el tercer concepto, el primero era módulo cerebral, el segundo plasticidad, el tercero es reciclaje neuronal. El concepto de que gracias a la plasticidad, estos módulos cerebrales que evolucionaron para una cosa, ahora se reciclan para otra cosa. Porque la lectoescritura o la matemática, la aritmética compleja, no eran habilidades que fueron fundamentales para la sobrevivencia y la reproducción en los ambientes en los cuales evolucionamos. Entonces, no es que estos circuitos neuronales que utilizamos para la lectoescritura o para la aritmética compleja son circuitos neuronales que se utilizaban para eso en los ambientes en los cuales evolucionamos. Por eso hablamos de reciclaje neuronal. Y todos los aprendizajes modernos de hoy en día e importantes para nuestra vida social de hoy son aprendizajes que se dan mediante el reciclaje neuronal a través de la educación y la cultura. Porque todo lo que hacemos hoy, lectoescritura, matemática, conocimientos complejos, se adquieren a través, son capacidades que se adquieren a través de la educación. No se adquieren instintivamente como el habla o la capacidad de procesar imágenes visuales. Requieren de educación, de muchos años de esfuerzo, y gracias a ese esfuerzo y a la plasticidad que ese esfuerzo genera, podemos reciclar nuestros circuitos neuronales y utilizarlos para tareas para las cuales no, en principio, habían evolucionado. Les acabo de dar un ejemplo, que es el ejemplo de la lectoescritura, donde vemos que hay dos partes del cerebro que se conectan. Les doy otro ejemplo de la matemática. Acá les muestro un paper del año 2008, ya bastante antiguo, donde se ve, ustedes ven un cerebro de costado ahí, y lo que se ve en naranja es un conjunto de fibras de neuronas que unen dos partes del cerebro, la que procesa números y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es algo así como la parte que organiza el pensamiento. Entonces, estos chicos de 12 años, lo que se ve es que aquellos que realizan mejor cálculo mental son aquellos que tienen más de estas rutas neuronales, más de esas fibras en naranja. ¿Es esto producto de que nacieron así? No, son los que hicieron más esfuerzo y como producto del esfuerzo se construyeron esas rutas neuronales, y esas rutas neuronales son las que le permiten hacer cálculo mental mejor que los otros chicos o chicas de 12 años. Es decir, el cálculo mental también se da gracias a la plasticidad que une partes del cerebro que no estaban conectadas, y gracias a que la plasticidad recicla esos circuitos para que los podamos utilizar para cosas más complejas e importantes en el mundo de hoy. Muy bien, conclusión de esta parte: el aprendizaje depende de la construcción de rutas neuronales microscópicas que llevan tiempo y energía en formarse. Eso es lo que no va a cambiar, eso no va a haber. Ahora vamos a hablar un poco de nuevas tecnologías, cómo pueden ayudar o no a cambiar la motivación. Pero lo que no va a cambiar ni con las nuevas tecnologías, ni con la nueva farmacología que se pueda crear, ni con los celulares, ni con nada prácticamente. Lo que no va a cambiar en las próximas décadas, lo que no va a cambiar es que esto va a seguir siendo así. Sin foco, sin concentración, sin esfuerzo y tiempo, no se puede dar ningún aprendizaje. Esa es la parte que no va a cambiar. Podemos sí cambiar con los elementos modernos, la motivación u otro tipo de cosas. Yo me acuerdo cuando mi mamá se compró, cuando yo era chico, los cassettes para aprender inglés durmiendo. El sueño de aprender, y hoy en día está el tema también está de moda el tema entre los chicos, el tema del chip, que te implantan un chip supuestamente y te hace más inteligente con el chip. Bueno, bolazo, eso no va a pasar ni en 10, ni en 15, ni en 20 años. No va a pasar. Eso es lo que no va a pasar. Lo que va a pasar, lo que va a seguir pasando como lo fue siempre, es que para aprender cosas nuevas necesitas esfuerzo, tiempo y concentración. Por supuesto, para eso necesitas motivación, y ahora vamos a ver cómo podemos tratar de cambiar la motivación, por ejemplo, a través de los aprendizajes. Pero bueno,
Hasta acá lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común, y esto lo sabemos gracias a la neurociencia del aprendizaje, es que tenemos módulos cerebrales que nos permiten, con genes normales y en ambientes normales, entre comillas, porque normales se define como lo más frecuente, nos permiten aprender lectoescritura y matemática básica. Ahora bien, y un montón de otras capacidades, pero apliquemos todo esto a la... antes de pasar a la matemática, ¿qué tenemos de diferente? Les voy a pasar les voy a recomendar un libro al respecto, porque así como todos tenemos en común que podemos aprender matemática o lectoescritura, es verdad que hay variaciones, no todos aprendemos con la misma facilidad, la misma velocidad. Entonces, ¿tenemos diferencias? Sí. ¿Cómo se estudian estas diferencias? Bueno, se estudian en un área de la ciencia llamada genética del comportamiento, que es, si se quiere, la gran revolución científica del momento, creo yo, la genética. El decaimiento exponencial en el abaratamiento, en el precio, o sea, el abaratamiento exponencial en el precio para leer el ADN. Está creando estudios como este que les estoy por mostrar acá, que es un estudio publicado hace 3 años en Nature Genetics, donde estudia lo siguiente. Es un cacho de ciencia espectacular. Participan 1.100.000 personas, le leen el ADN a 1.100.000 personas y hacen una correlación entre diferentes versiones de diferentes genes, diferentes alelos, y a dónde llegó esa persona, si tiene nivel primario, secundario, universitario, en fin, cuál es el nivel educativo de la persona y cuáles son los genes de la persona. Miden en 1.100.000 personas un montón de genes y su nivel educativo. Y encuentran 1.721 genes que tienen una variante, un alelo, que correlaciona con haber llegado a la universidad. Es decir, muchas personas tienen diferentes variantes de esos genes, pero algunas tienen más, de esos 1.721 genes que correlacionan con la universidad, algunas personas tienen más de esos genes, de esas variantes. Como tuvieron más suerte en la lotería genética para esto, pero uno dice, bueno, ¿por qué haber un montón de factores? Porque que una variante o un gen correlacione con haber ido a la universidad no quiere decir mucho. Bueno, ¿cómo podemos empezar a estudiar el puente entre la genética y el comportamiento? Bueno, podemos fijarnos, por ejemplo, dónde se expresan esos genes, dónde se activan, porque tenemos los mismos genes en todas las células del cuerpo, pero cada célula activa genes diferentes. ¿Dónde se activan los genes que correlacionan con haber llegado a la universidad? Miren, se activan sobre todo en el hipocampo y en la corteza cerebral, en las partes del cerebro asociadas a la memoria y al pensamiento abstracto. Los datos son tales que el 20% más suertudo genéticamente, o sea, el 20% que más de esas variantes de genes, de esos 1.721 variantes de genes tuvo, ese 20% tenía en esta muestra 50% de chance de haber ido a la universidad. Mientras que el 20% menos suertudo tenía solo el 10% de chance de haber ido a la universidad. Una diferencia de 5 veces mayor la chance de haber ido a la universidad, cuando el 20% que tuvo más suerte en la lotería genética. Esto es así, te puede gustar, te puede caer bien, te puede caer mal, te puede caer simpático, antipático, es lo que es. Lo que tenemos que hacer es entender por qué estos genes causan estas dificultades para poder intervenir tempranamente y darle a los chicos y a las chicas las herramientas para progresar en aquello que desean, a pesar de la buena o mala suerte que hayan tenido la lotería genética. Porque que haya tenido mala suerte en la lotería genética no significa demasiado que uno no pueda aprender o dedicarse a aquello para que tuvo mala suerte. Una buena analogía es la miopía. La miopía, vos nacés, en principio, es una condición genética, pero con una simple operación o con anteojos, listo, vos avanzás a la par de tus compañeros y compañeras. Lo que tenemos que encontrar nosotros, en vez de negar la genética, la biología y el aprendizaje, son los anteojos cognitivos que le permiten a los chicos y a las chicas poder progresar de acuerdo a lo que desean y al ritmo que queramos que progresen. Es como, no tenemos que negar la miopía, tenemos que encontrar qué anteojos la mejoran. No tenemos que negar las dificultades específicas del aprendizaje, muchas veces debido a cuestiones genéticas, sino que tenemos que entender cómo ocurren, detectarlas tempranamente y darle a los chicos la intervención que se requiere o que se conoce para poder mejorar sus capacidades. Muy bien, voy a hablar 5 o 10 minutos más con toda la furia, así me quedan unos minutitos para preguntas al final, ¿sí? Así que los que quieran ir haciendo preguntas, después ahí Gloria, creo llamada la chica que está conduciendo, me leerá alguna de las preguntas. ¿Tá? Pero bueno, hablo 5 o 10 minutitos más y cierro mi presentación para las preguntas. Porque ahora quiero aplicar estos conocimientos, muy bien, dijimos, en general, en neurociencia del aprendizaje hay cosas que tenemos en común, que seres humanos con genes normales, entre comillas, en ambientes normales, entre comillas, tenemos, y cosas que tenemos de diferentes. En matemática, ¿qué tenemos de común y qué tenemos de diferente? Miren, lo que tenemos de común en matemática es que todos podemos aprender aritmética básica, y no solo aritmética básica, sino que podemos aprender hacer cosas dificilísimas, que parecen imposibles, pero con un suficiente entrenamiento. Les estoy mostrando un paper que yo publiqué, porque yo creo que con esto hay mucho mito. Creo que hay mucha gente que cree que hay gente que viene genia para la matemática casi sin esfuerzo, y la película Rayman, por ejemplo, suele sugerir eso.
Hay gente que piensa que hay chicos con algún tipo de autismo que los hace genios sin esfuerzo. Y eso no existe. Yo publiqué este paper justamente para refutar esa idea, porque leí la literatura científica de los supuestos prodigios matemáticos, y lo que se ve es que no existe tal prodigio. Lo que existe es gente con alguna facilidad que entrenó muchísimo. Porque no hay excepción a la regla. Cualquier persona que logra algo extraordinario es porque hizo un esfuerzo igualmente extraordinario. De hecho, yo hago presentaciones de cálculo mental donde la gente piensa que yo soy un genio de la matemática y no lo soy. De hecho, yo elevo número de 3, por ejemplo, le voy a hacer una demostración muy rápida. Yo puedo elevar número de 3 dígitos al cuadrado. Mira, ¿quién me dice? ¿Alguien me dice el número de 3 dígitos? Ahí Virginia, Gisela o, o Gloria, alguien que en este Zoom acá, un número de 3 dígitos. ¿Alguien se anima a decir un número de 3 dígitos? ¿Están por ahí? 458. 458 por 458 es 209.764. 209.764 lo pueden chequear, estoy seguro que lo hice bien porque lo hago hace muchos años. No me quiero mandar la parte, pero lo entrené mucho. No es que tengo un cerebro especial, no, para nada. Lo entrené durante muchísimos años y me paré en el hombre de los gigantes, que tuve ciertos mentores que me ayudaron a entrenar esta capacidad, que entreno hace 10 años y gracias a eso hago presentaciones. Pero no tiene que ver con un cerebro especial, con una genética especial. Capaz que tenga una facilidad, eso no lo sabremos, pero la verdad es que cualquier persona que entrena lo suficiente y conoce las técnicas puede llegar a este nivel de cálculo mental. Lo que pasa es que quien no conoce las técnicas lo atribuye a alguna genialidad. Y eso no es así. Y es muy malo que mucha gente vea documentales donde se dice que hay genios matemáticos prodigios innatos sin esfuerzo, porque ustedes saben mejor que yo que una de las principales dificultades para el aprendizaje de la matemática es cuando a un chico o a una chica se le mete en la cabeza que ellos no nacieron para eso. Porque cuando empiezan a hacer una cuenta, por ejemplo, que es difícil, hay un pensamiento intrusivo que es, ay, yo no nací para esto, yo no puedo, ay, no, me están mirando, uy, no, esto me va a salir mal. Y ese pensamiento intrusivo no le permite escuchar la voz interna que tenemos que tener y seguir para poder hacer la cuenta y llegar al final de la cuenta. Te empezás a distraer, te olvidás qué cuenta estás haciendo. Entonces, quiero decir, lo que tenemos en común es que todos podemos aprender matemática y lo que tenemos en común es que todos, con un esfuerzo grande, podemos hacer cosas que en principio creíamos imposibles de hacer. Eso es lo que tenemos en común, lo hemos demostrado nosotros con nuestro grupo de investigación, con otros papers. Esto es un paper donde presentamos una aplicación que desarrollamos para celular, donde mostramos que todo el mundo que usa la aplicación y entrena lo suficiente aprende a niveles que para quien no conoce las técnicas parecen propias de un prodigio, pero son simplemente fruto de muchísimo entrenamiento. Muy bien, eso tenemos en común, con mucho entrenamiento, todos podemos hacer cosas extraordinarias y todos podemos aprender matemática básica. Pero tenemos tenemos diferencias, sí, claro, como todo en la vida, tenemos diferencias. Hay gente con mayor y menor dificultad simplemente porque tuvo más o menos suerte en la lotería genética. De hecho, en lo que tenemos de diferente en matemática también es eso. Sí, hay gente con mayor y menor facilidad, sin lugar a dudas. De hecho, salió un paper, por ejemplo, acá hay un paper que hace un estudio también y identifica algunos genes que están asociados con una dificultad en la matemática. Ese es el paper de la izquierda. El paper de la derecha intenta replicar los resultados del paper de la izquierda. Unas cosas frente a este tipo de dificultades específicas. Por ejemplo, acá hay un paper del 2009 que muestra que hay en esta parte del cerebro que procesa números, los chicos o las chicas con mayor dificultad tienen menos volumen de materia gris, en esta parte que es la parte horizontal del surco intraparietal, nada que no se pueda de nuevo reparar con intervenciones. ¿Y cómo son esas intervenciones? En matemática es diferente al cerebro de las ahora que les quiero mostrar es que, porque es como la miopía, que haya dificultad en parte debido a cuestiones genéticas, no quiere decir que no se puedan hacer intervenciones que la mejoren y que haga que los chicos o las chicas aprendan a la par de sus compañeros o compañeras. Entonces, ¿qué intervenciones hay en discalculia? Para mí lo importante, de todas formas, de recordar es esto, es que lo que necesitamos es... Yo no hago, acá, esta es la parte donde me voy a basar mucho en material que me pasaron Inés Cerboni y Silvia Figiacone, que son ahí en Neuroeduca, creo que muchos de ustedes la conocen, dos chicas, iba a decir chica, bueno, esta uno le dice chica a todo el mundo, son señoras adultas de mi edad que
que trabajan haciendo intervenciones, haciendo diagnósticos, haciendo tratamientos. Yo no hago eso, yo hago investigación, pero me parece importante referirles rápidamente el tipo de cosas que se hace para que ustedes entiendan. Porque en este sentido hay como una analogía con la dislexia. Así como puedes hacer una detección temprana, un diagnóstico, una intervención, lo mismo puede pasar con la discalculia. Y con la dislexia decimos que lo que está afectado es el módulo del lenguaje y que la técnica es la conciencia fonológica. Con la discalculia lo que decimos es que lo que está afectado es el módulo de número y lo que hay que trabajar no es la conciencia fonológica, como en el caso de la lectoescritura, sino el sentido de número. ¿Y cómo se trabaja el sentido de número? Se trabaja, bueno, de diferentes formas. Les voy a mostrar acá. Pero no, antes del sentido de número, y ya con esto voy terminando, déjenme mostrarles lo siguiente, porque hay herramientas. Ahora yo estoy trabajando con el grupo de investigación en el que estoy, con Inés, con Silvia, estamos trabajando en desarrollar un Dyscalculia Screener, o sea, unos software que permiten tratar de detectar grupos de riesgo de muy temprana edad. Porque si vamos a esperar hasta 7, 8, 9 años para detectar grupos de riesgo, nos perdemos la oportunidad de intervenir tempranamente, que sabemos que las intervenciones son muy efectivas. Entonces hay una serie de test cognitivos que se pueden hacer para tratar de detectar grupos de riesgo y después encaminar a esos chicos, esas chicas de riesgo hacia un diagnóstico diferencial. Acá hay unos que están en inglés, estamos trabajando en traducirlo al español, porque hay poco lo que se conoce. El tema del desconocimiento de la discalculia no es solo argentino, sino mundial. Estos test muchos se basan, por ejemplo, en decir cuál es el mayor, para chicos chiquitos, para que chicos chiquitos puedan jugar, por ejemplo, te muestran imágenes como las que están viendo acá, y te dice dónde hay más puntos, en qué parte, a la derecha o a la izquierda, tenés que decir dónde hay más puntos, rápidamente. Y midiendo los tiempos de respuesta, puedes detectar si un chico a los 5, 6, 7 años tiene alguna dificultad mayor o tarda más que sus compañeritos, por ejemplo, y detectar ya algún riesgo y ver si necesitas alguna intervención. Hay muchos tipos de test que están haciendo, estamos desarrollando los propios, espero en breve tener novedades, porque para mí esto es algo que no solo las escuelas, sino el gobierno. Si uno piensa cuánto cuesta desarrollar estos tests, en versión digital inclusive, y el impacto enorme que tiene que puede tener sobre decenas o centenas o millones de chicos y chicas, y el impacto que puede tener sobre el progreso del país, me parece que es increíble que nadie en los ministerios de educación todavía se haya tomado el trabajo de desarrollar este tipo de cosas, y que estemos nosotros desde las facultades a puro pulmón tratando de desarrollarlas. Pero bueno, por último, esto eran cosas que tienen que ver con una detección temprana de grupos de riesgo, con lo que se llama Dyscalculia Screeners. Por último, ¿en qué consisten las intervenciones, grosso modo? Bueno, en primer lugar, en hacer los números, en explicar el concepto de número con material concreto, ¿no? Hacer visibles los números y que la transición de lo concreto a lo abstracto sea suave. Por ejemplo, esto es un pantallazo muy grande, porque muy general, digo, ya no tengo tiempo, pero además sobre esto les recomendaría que le pregunten más a Inés y a Silvia, pero por ejemplo acá ven una imagen de una chica donde está representando con esos cuadraditos y filas y puntitos un número, y esa transición y eso le permite entender en lo concreto qué es el concepto de número, y después de a poquito ir llevando eso que es tan concreto a una representación más abstracta del número como 575, como 575. Esa transición de lo concreto a lo abstracto, hacerlo suave, y después hay mucho de visual. Eso es algo que nosotros también estudiamos en nuestro grupo de laboratorio. Nuestro cerebro, como les conté, está preparado para procesar imágenes visuales y es muy bueno para eso, y entonces hay mucho, por ejemplo, de apoyo visual que se hace. Por eso está bueno tener pósters, por ejemplo, en los colegios, no póster que los distraigan, porque eso también se ha estudiado. Si hay muchos colores y pósters sobre cosas raras, se distraen, pero si hay pósters sobre los temas que los cuales están aprendiendo, puede ser muy bueno y efectivo. Y si tienen si tienen imágenes visuales para poder trabajar con eso, muchísimo mejor. De hecho, es una de las cosas que yo estoy trabajando. Por ejemplo, el ábaco japonés es algo que hay varios papers que indican que posiblemente, debido a que lo pueden visualizar, algunos chicos, sobre todo los que tienen mejor memoria visoespacial, aprenden mejor matemática con ábaco que la forma en que enseñamos nosotros. En fin, son cosas que se están estudiando. Mi pronóstico en los próximos 10, 15 años se va a popularizar mucho y se va a conocer mucho más sobre discalculia, como hoy en día conocemos sobre dislexia. Bueno, tecnologías del futuro, que era lo último que me quedaba, disculpen, ya termino, pero grosso modo les quería comentar, para mí las tecnologías del futuro influyen en la motivación, porque existen plataformas como Matific, que ayudan a que sea más lúdico, más entretenido. Eso es una cosa. Nosotros mismos estamos desarrollando, esto ya se pueden bajar en Android, no está para iPhone, pero sí para Android. Hay un juego que desarrollamos nosotros, mi grupo de investigación, llamado Mora, para chicos de 4º grado, para que aprendan matemática básica, o tercero, 4º grado, segundo, depende. Bueno, vieron que no avanzan todos a la misma velocidad, justamente. Pero es un juego donde vos acompañás a Mora para conquistar todo el sistema solar, y para conquistar el sistema solar tenés que
hacer cuentas, y creemos que eso puede cambiar la motivación de los chicos y hacer que aprendan con una motivación intrínseca ahí que tiene que ver con lo que sabemos que funciona de videojuegos, por ejemplo. Entonces creo que va a pasar mucho esto de que mucho del contenido curricular se va a poder entrenar jugando un poco más, haciéndolo un poco más lúdico. No para competir contra la PlayStation o Among Us, porque siempre van a elegir eso, pero sí, si vos decís, mirá, cuando tu hijo o tu hija por decimoenésima vez te piden el celular, decís, bueno, te lo presto, pero tenés que jugar a esto. Y ahí, bueno, capaz que se copa mucho más. Bueno, y por último, también creo que otra forma en la que intervienen las nuevas tecnologías, acá hay un artículo que salió en Clarín de una intervención muy interesante, donde se utiliza la inteligencia artificial para tratar de entender un poco mejor cuál es el camino específico que tienen que seguir los diferentes chicos en la currícula escolar. Como que van detectando las dificultades específicas, porque hoy en día sabemos que eso de meter a 35 chicos en un aula y esperar que avancen todos a la misma velocidad, está un poco pasado, ¿no? Sabemos que en general es mucho más particular las dificultades de cada chico y cada chica, y que en la medida en que podamos personalizar la enseñanza mejor, pero tampoco tiene que regar ese trabajo gigante sobre los docentes. Bueno, sí, yo ya tengo una vida difícil, trabajo no sé cuántas horas por día, encima querés que le hagan un programa de estudio específico a cada uno de mis 35 alumnos en las 2 escuelas en las que trabajo, bueno, te vas a mandar a freír papas. Bueno, tal vez un aliado para eso son las tecnologías, la inteligencia artificial, que puede ayudar a detectar cuál es el camino que cada chico debiera seguir. Esta organización es una ONG de Estados Unidos, Teach to One, que está haciendo un trabajo espectacular con eso. Esa nota que salió en Clarín se las recomiendo mucho. Se ve cómo mejoraron muchísimo el aprendizaje de los chicos y las chicas gracias a la aplicación de la tecnología desarrollada por Tech to One, donde justamente lo que hace es tratar de detectar las dificultades de cada chico y cada chica para que puedan y recomendar qué lecciones específicas se tendría que seguir para mejorar. Muy bien. Por último, les presento a Inés Erboni y Silvia Figiaconi, las chicas con las que estoy trabajando hoy en día en este asunto. Estoy tratando de concientizar sobre esto. Ellas son las que, en general, cuando me contactan para preguntar qué tipo de diagnóstico o detección temprana o tratamiento se puede hacer, yo siempre las encamino a ellas. Y en particular les recomiendo también en Instagram, particularmente la página Desafiando la Discalculia, que es de Inés Erboni y tiene un montón de información, y ella va subiendo todo el tiempo novedades sobre este tema. Me parece una excelente página con información muy actualizada sobre el tema. Y bueno, también, por supuesto, me pueden seguir a mí, que estoy en redes sociales, y ahí también voy actualizando un poco sobre mis investigaciones, mis espectáculos con matemática, en fin. Ahí tienen mi nombre, Andrés Riesnik, y me encuentran tranquilamente en redes sociales. Bueno, dejo por acá, si tenemos unos minutitos para responder alguna que otra pregunta, yo quedo a disposición de ustedes. Así es, muchas gracias, doctor Andrés Riesnik. Muchas preguntas. Muchas de ellas preguntan por bibliografía para profundizar sobre el tema y la repetición del nombre de la aplicación. Bien, la aplicación se llama, la voy a escribir acá, a ver, porque creo que ustedes no la ven. Esperen. La aplicación se llama Moravec. Moravec era un tipo que inventó la robótica y que pronunció la paradoja, la llamada paradoja, disculpen, la paradoja de Moravec es la de que aquello que a nosotros nos resulta muy fácil, como caminar, ningún robot todavía lo puede hacer, y aquello que para nosotros es dificilísimo, como hacer una cuenta difícil, la computadora lo hace enseguida. Bueno, se llama Moravec, acá la están viendo. Moravec, ese es el nombre de la aplicación. No, perdón, Moravec es para luz. Sí, perdón, está bien, no, porque yo no hablé de Moravec. Moravec, sí, hablé de Moravec, perdón, estoy confundido. Esperen que no veo, ¿por qué? Porque hay un delay entre, qué raro esto, hay un delay entre lo que muestra, Moravec es la aplicación para adultos, para los adultos que quieran entrenar cálculo mental. Y si ponen Mora nada más, Mora, hay una versión para chicos, porque lo que nos pasó, porque Mora nació cuando muchos docentes y directores de colegio nos decían que le daban Moravec a los alumnos, pero enseguida les gustaba, pero lo abandonaban rápido porque se ponía muy difícil enseguida. Entonces desarrollamos Mora, la aplicación para chicos. Y lo otro que me preguntabas era bibliografía. Bibliografía, miren, yo recomiendo mucho El cerebro matemático de Stan Dehaene, creo que es de lejos lo mejor para este tema en castellano, lo publicó Siglo XXI. Y después del mismo autor está el libro Cómo aprendemos, también publicado por Siglo XXI, me parecen 2 libros muy buenos. Libros sobre descalculia específico no hay. Nosotros queremos ver si traducimos uno de Brian Butterworth del inglés al castellano, estamos en negociaciones, está difícil, pero nosotros queremos en breve, probablemente estuve charlando con gente de UDEVA y con gente de Ciencia Hoy, porque con Inés y Silvia notamos esta deficiencia de material en castellano para que los docentes, porque el libro es buenísimo, El cerebro matemático es un libro excelente, pero es un choclo grande, no es un texto. Estaría bueno que haya un texto de 50, 100 páginas donde se den los fundamentos básicos de la descalculia y las intervenciones, y eso lamentablemente no hay nada que les pueda recomendar hoy en día en castellano. Espero en breve poder hacerlo y escribir algo al respecto, y si quieren también pueden escribirme a mí en particular y les mando más
bibliografía específica sobre algún tema específico. Hay muchos papers en inglés, en literatura científica en inglés. ¿Estudio sobre la colaboración de la música en los chicos con discalculia? Muy buena pregunta. Hay unos pocos, no he visto resultados conclusivos, pero sé que es algo que muchos investigadores están interesados porque es re interesante. La matemática y la música, temazo espectacular desde Pitágoras hasta el día de hoy. Nosotros, de hecho, cuando en Moravec tratamos de ver si la habilidad matemática correlacionaba con la capacidad de cálculo mental o con la mejora en cálculo mental, y en principio no vimos nada. Pero bueno, es algo que se está estudiando, es un tema bastante candente de investigación. Hasta donde yo sé, no hay resultados conclusivos. ¿Los niños ayuda o interfiere? Uy, temazo. Mira, en principio depende qué niños, ¿no? Porque es un tema. En los niños más chiquitos me parece mira, es una pregunta más para Inés y para Silvia, que trabaja mucho con chicos con dificultades en general. En principio yo no veo problema que se use como una herramienta más, pero por supuesto, si el chico tiene que agarrar la calculadora para hacer 2 más 3, estamos complicados, ¿no? Pero no hay mucho que pueda decir al respecto. Yo sí tenía en una época había mucho debate sobre la universidad. Cuando yo estudié en la universidad, era si los exámenes se podían hacer con calculadora o no. Yo siempre fui un defensor de la calculadora. Porque bueno, vieron, siempre con las nuevas tecnologías la gente piensa que, desde Sócrates nunca escribió nada, y todo lo que sabemos de Sócrates es a través de Platón, porque él pensaba que la tecnología de la lectoescritura, y la lectoescritura es una tecnología, te hacía más tonto, porque ibas a perder la capacidad de memorizar si escribías mucho. Entonces siempre hubo como ese prejuicio contra las nuevas tecnologías, o también se decía que la calculadora, cuando aparecieron las calculadoras científicas, me acuerdo, mi abuelo, que era un científico, me decía, Andrés, esta calculadora, en la década del 80, imagínate, esta calculadora tiene más capacidad de cómputo que la nave que fue a la Luna, cosa que ya era verdad en la década del 80, y había un miedo grande de que el uso de calculadoras iba a volvernos a todos más tontos. Y eso no pasó tampoco. Entonces, en general, a mí no me parece mal que se usen como herramientas aliadas, y bueno, ahí después hay que ver. En chicos muy chiquitos que están aprendiendo el concepto de números, me parece que si no saben ni lo que representa el número 2, es medio difícil que puedas utilizar la calculadora, ¿no? Y en general también muchas felicitaciones. La audiencia ha quedado fascinada con esta exposición y con toda la cantidad de información que se han llevado. Bueno, ya tienen las redes sociales también del doctor Andrés Riesnik para poder escribirle. Muchísimas gracias por la participación en este congreso. Gracias a ustedes, un gusto enorme, gigantesco. Me encanta este tipo de eventos, me parece que son fundamentales para el futuro de la educación y del país y de todos y del mundo. Y un abrazo grande para todo el pueblo ahí de Pilar que organizó este evento tan copado. Gracias. Nos encontramos después de una